soy Juanjo Lara, de aquí de la biblioteca. Y tenemos hoy a Emma Suárez en el ciclo que se llama El cine como género literario. Entonces, bueno, no hace falta presentar a Emma. Ha trabajado en televisión, en teatro, en cine, ha trabajado con los grandes directores de España. No voy a resumir el currículo porque es imposible resumirlo. Y todos la conocemos. Es la ventaja de tener a alguien tan conocido, que no hace falta apenas presentación. Entonces, bueno, vamos a empezar ya a charlar, luego pasamos el micrófono por si queréis comentarle algo. Y, bueno, como os digo, este ciclo se llama el cine como género literario. Y tengo que decir que la mayor parte de ponentes, cuando han empezado a hablar, lo primero que han dicho es: yo niego la mayor, es que el cine, por supuesto, no es un género literario. Y bueno, como el artífice del nombre soy yo y uno tiene su corazoncito, pues oye, pues me fastidia que empiecen todos negando, la mayor. El cine obviamente no es un género literario más, pero empieza con un texto escrito. El guión es la parte fundamental de la película. ¿Qué porcentaje de la película? Cuéntanos. Bueno, muchas gracias por esta invitación, Juanjo. Un placer estar aquí con vosotros hablando de lo que más me gusta, que es el cine y la literatura. La primera experiencia cinematográfica que yo tuve justamente fue a raíz de una novela escrita por Rosa Chacel, que se llamaba Memorias de Leticia Valle. Y era muy joven, tenía 14 años, y recuerdo que no había hecho cine nunca, o sea, que debutaba en todos los sentidos, ¿no? Y recuerdo que el director y la productora en sí no me dejaban leer la novela. Me dieron el guión, estuve trabajando en el guión, pero no sé por qué, extraña razón, lo cual me provocaba muchísimo misterio, ¿no? Y mucha curiosidad. No pude leer la novela hasta que terminé el rodaje. En cuanto terminé el rodaje fue lo primero que hice, leer Memorias de Leticia Valle de Rosa Chacel, a la cual tuve la oportunidad de conocerla en una de las ciudades donde rodábamos, en Cuenca. Y respecto a tu pregunta, pues claro, hombre, el guión para mí es la base esencial de un proyecto. Es el primer material que me llega, ¿no? Yo puedo tener una conversación con el director, me pueden hacer una propuesta, puedo tener una entrevista con el director, pero no puedo comprometerme en un proyecto hasta que yo no he leído el guión. El guión es películas en las que algunos directores te permiten trabajar a medias ese guión, participar, cambiar los diálogos. Hay directores que te dan más libertad y te dicen, bueno, yo he escrito los diálogos, pero si tú quieres cambiarlos y adaptarlos un poco a como tú creas que debe expresarse el personaje, no hay ningún problema. Hay directores que no te permiten cambiar una coma porque son guiones muy estructurados o porque llevan muchos años trabajando en ellos y quieren que las cosas se digan tal y como están escritas. Afortunadamente, este es un medio de creatividad, el cine, y eso, bueno, pues nos permite encontrarnos con directores y con personas que trabajan de manera distinta. Y en ese sentido los guiones a veces son abiertos y otras veces son cerrados. Por ejemplo, trabajando muchas veces son cerrados. Por ejemplo, trabajando con Pedro Almodóvar. Pedro es un guionista, un director, guionista que ha trabajado el guión y si él decide que esa escena se improvise ese día y se puedan cambiar los diálogos, está permitido, pero si no, normalmente él no. Está muy estructurada la narrativa, a nivel narrativo, la historia que él cuenta. Y luego hay directores pues con los que, por ejemplo, en La próxima piel, película de Isaac y la Cuesta, una película en la que se hablaba en varios idiomas, estuvimos en los ensayos trabajando en esos diálogos y de qué manera en esos diálogos aparecían los idiomas, aparecía el catalán, aparecía el castellano, aparecía el francés. Esto, como os podéis imaginar, en una secuencia en la que dos personajes hablan en diferentes lenguas,
El director, lógicamente, esperará a que aparezcan los actores para ver de qué forma espontánea y natural ellos se manifiestan y se expresan en esas lenguas. Y en ese sentido es un proceso creativo más abierto, ¿no? Y luego, cuando he trabajado en adaptaciones literarias, como El perro del hortelano, que ha sido una versión hecha por Enrique Martínez Sierra y con Pilar Miró, obviamente ahí no hay improvisación, ahí el texto y el lenguaje es el que manda, y es curioso también cómo el verso, por ejemplo, yo en esa película aprendí cómo el lenguaje marca el ritmo también y el tempo de una escena. Entonces, en ese sentido, aunque el cine es un género visual importantísima, como es importantísimo el silencio, y en ese sentido la palabra marca el ritmo también en las secuencias, en las escenas, ¿no? Es la madre de la estructura, ¿no? La narrativa. Has hecho películas de mucho silencio, porque La próxima piel, por ejemplo, ¿no? Hay quizás más silencio que diálogo incluso. ¿Es más difícil trabajar así, con un texto muy fluido, muy nutrido? Bueno, casi más que en La próxima piel, fíjate, en Julieta también hay muchos silencios. De hecho, Julieta en un principio se iba a llamar Silencio, pero apareció Martin Scorsese, que su película se llamaba Silencio, y Pedro decidió cambiarle el título y ponerle Julieta. Julieta está basada en una obra de Alice Munro que se llama Escapada. Escapada es un libro maravilloso que se llama Escapada. Escapada es un libro maravilloso que tiene varios relatos, y Pedro Almodóvar recogió los relatos, 3 de las historias que hay en Escapada, para escribir Julieta. Y el personaje principal de esos relatos se llama Juliet. Y bueno, y en la última película que he hecho, en Josefina, por ejemplo, los silencios son indispensables. Yo creo que los silencios a veces hablan más que las palabras, ¿no? Ten en cuenta que en el cine cuenta el primer plano, y a través de la mirada los personajes también se expresan. Y bueno, y el director a través de los planos también está escribiendo, ¿no? En el montaje. El montaje, digamos, que es la segunda, podríamos decir, que es la segunda parte del guión de una película, ¿no? En el montaje es cuando se estructuran las escenas, a veces se quitan secuencias que se han rodado, se cambian de orden, y es como reescribir la película. ¿Y no has tenido a veces la sensación de que te han destrozado una película en el montaje? Pues no, normalmente no. Normalmente creo que han mejorado. Sí. Por ejemplo, fíjate, a propósito de Josefina, Josefina es una película en la que trabajamos muchísimo, vamos, el director, que era su ópera prima. El guión está escrito por Belén Sánchez Arévalo, que es su pareja, y esa es una película que a mí me habían ofrecido hacía 4 años, y yo había leído aquel guión, me había gustado muchísimo. Durante ese tiempo habían escrito más versiones, y la última versión a mí me sorprendió hasta el punto de que me parecía que era otra película diferente la que íbamos a hacer, y transformaba, y esos cambios habían afectado al personaje que yo había imaginado, y a partir de ese momento en el que entró también Roberto Álamo a trabajar, entre los 4 nos pusimos a trabajar las secuencias, y había muchos diálogos que planteábamos al director, que eran diálogos que posiblemente entre estos personajes, que eran personajes aislados, personajes acostumbrados a personajes solitarios, digamos con cierta dificultad para relacionarse, para sociabilizar, nos parecía interesante que los personajes se comunicaran desde el silencio. Y muchos de los diálogos
en esa película se quitaron. Se quitaron en el momento de rodar o incluso durante el proceso de ensayos. Con lo cual es sorprendente. De hecho, en la última versión había una voz en off que daba cierta continuidad a la narrativa en la película. Y en el montaje final esa voz en off desapareció. Yo cuando fui a ver la película, el primer pase que hicieron, ¿no?, para parte del equipo, me gustó muchísimo, me emocionó, me sorprendió, porque estaba viendo la película y estaba siguiendo la historia y se me había olvidado absolutamente el guión, se me había olvidado las escenas que habíamos cambiado, que habíamos quitado, se me había olvidado hasta que había una voz en off. Y el productor, recuerdo que me dijo, pero Emma, ¿qué te ha parecido la voz en off? Y ostras, es verdad que no está la voz en off, la habéis quitado. Y la voz en off, y ostras, es verdad que no está la voz en off, la habéis quitado. Imagínate, eso es maravilloso, ¿sabes? Porque significa que has entrado en la peli. Se habla de Quentin Tarantino como el director de los grandes montajes, ¿no? Películas como Pulp Fiction serían muy diferentes, mucho peores, con otro montaje. Hay que hacer una obra de orfebrería para contar una historia como Pulp Fiction de la manera en la que está contada. También lo decía por eso, ¿no? Por lo que tú dices, suelen mejorar en el montaje. Sí, bueno, Quentin Tarantino, yo estuve una vez en un festival de cine que hizo él un coloquio, y una de las cosas que decía era que él exigía a los actores que se supieran perfectamente los diálogos. No soportaba un actor que no se supiera los diálogos, lo cual es lógico, ¿no? Porque nosotros como actores, nuestra base para trabajar es estudiar los diálogos, vas encontrando las emociones del personaje que has de interpretar también, ¿no? Todo empieza por el guión. Cuéntanos un poco. Recibes el guión, entonces decides si haces la película, si no, es un encargo que ya tienes hecho. ¿Qué proceso se arranca a partir del guión? Bueno, tú recibes el guión y cuando recibes ese guión puedes preguntar, ¿quién dirige? ¿Quién va a trabajar? Hay compañeros, actores que conozca, que vayan a trabajar, porque cuando te lo vas a leer, si hay algún actor que ya está contratado, que el director ha pensado en ese actor, está bien que te lo leas pensando en ese actor. Si no, pueden aparecer otras, puedes tú incluso dar ideas de, pues yo leyéndolo me ha venido este actor a la cabeza, ¿no? Entonces, comienza la lectura del guión. Para mí es imprescindible que ese momento sea un momento de soledad. Yo necesito estar tranquila y sola en casa para leerme un guión. En principio, si es posible, necesito leerlo de un tirón, de principio a final, sin interrupciones. Obviamente a veces esto no es posible, porque bueno, todos tenemos unas vidas en las que tenemos multiactividades muchas veces, y yo trato de elegir un momento en que esté sola en casa, en el que mis hijos se han ido al colegio, no me van a interrumpir, porque ellos no entienden que no me pueden interrumpir cuando, ¿sabes? Ellos son más importantes que cualquier otra cosa, claro, a su entender. Entonces elijo momentos en los que me meto en mi habitación y me pongo a leer. El estado de ánimo en que tú eliges leer un guión también es el estado de ánimo en que tú eliges leer un guión también es importante. Tú tienes que predisponerte a esa lectura. Digamos que vas a abrir una ventana. Entonces tienes que estar de alguna forma receptivo y sensible a lo que vas a recibir. Tiene bastante que ver con la literatura cuando decides leer un libro, ¿no? Lo que pasa que un guión, un libro lo puedes dejar a las 15 páginas si no te interesa. Estamos hablando de trabajo, entonces un guión yo quiero llegar hasta el final y quiero saber si esa película me interesa, me gusta o no me gusta. Cuando empiezo a leerlo, claro, depende de la película que sea, pero casi siempre aparece también la sorpresa.
aparecen personajes que me provocan curiosidad, que me estimulan. A veces no siempre te dicen el personaje para el que te han llamado. Entonces, si se te olvida preguntarlo, también está bien leerlo y pensar, pero ¿cuál es el personaje que me van a ofrecer a mí, no? Y puedes intentar, a lo mejor, a veces, ten en cuenta que no todos los guiones que yo me leo los hago. No todos los guiones que leo son películas y proyectos que salen adelante. Hay guiones también que decido no hacer, ¿no? Por lo que sea, porque no me ha estimulado, porque la historia no me ha seducido, porque es un personaje en el que creo que no puedo aportar nada, o sencillamente porque a lo mejor son películas que ni siquiera se llegan a hacer. Tantos guiones habré leído que me han gustado y que dices, pero ¿y qué ha pasado con este guión que se iba a hacer? Ni siquiera se llegan a hacer. Tantos guiones habré leído que me han gustado y que dices, pero ¿y qué ha pasado con este guión que se iba a hacer, que estaba muy bien? No, todavía no se sabe, está parado. La película está buscando financiación, no han vuelto a llamar los productores. Y esto da mucha pena también, ¿no? Porque dices, pues ese guión estaba muy bien. Me resulta curioso, a veces te ofrecen la película, pero no sabes el personaje concreto del guión. Es que muchas veces te llaman para proyectos en los que para encontrar la financiación también es interesante que ellos presenten ese proyecto al ministerio o a la productora y les digan, tenemos este proyecto y contamos con estos actores. Y los productores les gustaría saber qué nombres están ahí. Entonces, si cuentan con actores que están comprometidos, a lo mejor entonces es más fácil seguir para adelante. Muchas veces pasa eso, ¿no? Pues supongo que tú al leerlo podrás decir, me veo en este personaje, pero no me veo haciendo este. Invisibles, la película de Gracia Querejeta, que por cierto está muy bien, que a Juanjo le gusta mucho. Mira, Invisibles es un guión que a mí me sorprendió mucho. Los guiones empiezan interior, día, habitación de Julieta. Entonces ahí el director y guionista escribe. El director y guionista puede escribir, ser más poético, más literario, más descriptivo o más concreto. Sencillamente contar lo que ve la cámara. Puede hablar también de descripciones de la cámara, de movimientos de la cámara, o se lo puede ahorrar. Eso suele ser un guión alternativo que a veces escriben los directores, que es el guión técnico. Primer plano del personaje, traveling que sigue a la conversación de los personajes. Por ejemplo, en el guión de Invisibles de Gracia Querejeta no había ninguna acotación, es decir, y empezaban los diálogos. Diálogos y diálogos y diálogos. Siguiente secuencia, exterior, parque, jueves, tal. Y así era hasta el final de la película. A mí me sorprendió mucho porque, claro, dije, ostras, esto va a ser un ejercicio de dirección muy arriesgado para la directora, que es Gracia Querejeta. Pero claro, Gracia no tiene un pelo de tonta y sabía perfectamente la película que quería hacer, la tenía muy preparada, sabía perfectamente los planos que iba a hacer, cómo quería rodar esa película, la tenía localizada en el Parque del Príncipe, en Cáceres, donde rodamos. Y yo pensaba, ¿a quién le va a interesar 3 mujeres que no paran de charlar caminando por un parque? Que están hablando pues de lo que le pasa a cada una, ¿no? Bueno, pues esto de lo que le pasa a cada una, ¿no? Bueno, pues esto Gracia lo hizo también, porque claro, la cámara todo el rato era cámara en mano. Había un Steadicam, ¿no? Que es el hombre que lleva la cámara con un arnés, que caminaba delante de nosotros y nos iba siguiendo, él caminando hacia atrás por los caminos del parque. Y aquí iban el de sonido, los de luz con las pantallas, dándonos la luz, y Natalie Poz, Adriana Ozores y yo caminando detrás de la cámara. Teníamos que medir esas conversaciones a lo largo de todo el camino, porque eso se rodaba en un plano en cámara en mano. En el momento en que una fallaba en el texto, o se le olvidaba o se atrancaba, teníamos que volver a hacer el recorrido desde el principio, porque no había cortes, era un plano secuencia. Era
Era un desafío, era divertido, era arriesgado, pero requería estar perfectamente ensayado. Y en ese perfectamente ensayado se incluye el ritmo, es decir, esos diálogos partían de aquí y llegaban hasta aquí. Entonces, la medida de ese plano secuencia era la medida del diálogo y el ritmo que le dábamos al diálogo. Gracia tenía perfectamente localizado dónde empezaban los diálogos y dónde terminaban. Venís caminando por este camino, cruzáis este puente, subís las escaleras y al llegar a este banco tenéis que haber terminado. Con lo cual teníamos que ensayar el ritmo de los diálogos adaptándonos al tiempo que duraba hasta que llegábamos al banco. Esa era la técnica, ¿no? Y una vez que tienes el guión, ya sabes el personaje, meterte en el personaje. ¿Llegas a leer incluso una novela, a lo mejor, para poder meterte en algún personaje? Bueno, para mí, depende de la película, depende del guión y depende de la historia. Cada guión, para mí, mi manera de trabajar es un enfoque diferente. Si la película es de época, me da la oportunidad de investigar en esa época. Pues imagínate que es el siglo XV, pues entonces voy a ver museos, pinturas, obras de arte, cuadros, expresiones en los cuadros de mujeres que han hecho pintores, ¿no? Los colores, los trajes, las posturas, el cuerpo, los objetos que pueden tener en la mano. También intento ver películas de época, que también suelen ser muy inspiradoras, porque también yo busco musas, ¿no? que me inspiren. Entonces suelen ser muy inspiradoras porque también yo busco musas, ¿no? que me inspiren. Entonces trato de ver películas con actrices que a lo mejor han contado una historia similar o tienen un problema parecido, un conflicto parecido, y entonces digo, bueno, pues esta actriz me resulta inspiradora y me va a servir para esto. Por ejemplo, en Julieta yo me leí El año del pensamiento mágico, recomendada por Pedro Almodóvar, que me ayudó mucho porque era una novela que hablaba del duelo, de la ausencia, contada en primera persona por la autora. También, como Pedro Almodóvar es un director muy esteta y para él es muy importante el estilo, ¿no? Los colores. Bien, veía fui a museos, busqué pintores, obras de arte, ¿no? Obviamente me revisé su filmografía de nuevo, para encontrar algo en Marisa Paredes, en Carmen Maura, en sus actrices, ¿no? En las actrices con las que había trabajado. Y también para estar preparada, porque qué duda cabe que trabajar con Pedro, sabes que vas a estar expuesta a un trabajo intenso, vas a trabajar con un cineasta que tiene una proyección internacional, sabes que esa película la va a ver todo el mundo, y tú eres responsable y tienes un compromiso, entonces quieres estar preparada para que cuando Pedro te toque una tecla tú puedas reaccionar, ¿no? En el cine, en los rodajes, hay que estar preparado, disponible, y hay que resolver las situaciones en ese momento y ese día. Tú no puedes ese día decir, no, es que no me sale, te tiene que salir. Eres una profesional y tienes que responder porque eres el vehículo que el director, digamos que, haciendo una metáfora, tú serías la palabra que el escritor necesita para transmitir una emoción en esa frase. Pues en el cine yo soy, digamos, el instrumento que el director necesita para hablar de un personaje o para transmitir una emoción, ¿no? O para contar un conflicto. Entonces, para mí es imprescindible saber y conocer lo que el director necesita, y para el director es indispensable que yo esté receptiva para que él me pueda
modelar, ¿no? Para que pueda jugar conmigo y esté receptiva para que él me pueda modelar, ¿no? Para que pueda jugar conmigo y llevarme por un lado o llevarme por otro. Entonces, uno, durante un rodaje, está muy sensible, ¿no? Eres vulnerable, eres material sensible porque van a trabajar contigo y es necesario que tú estés, que tú te muestres de esa manera, ¿no? Me llama la atención que digas que en un rodaje no hay tiempo, porque en el teatro sí, porque tiene que ser inmediato, pero en televisión o en cine no hay tiempo, se pueden repetir las escenas una y otra vez, ¿no? En televisión es peor. En televisión es peor. En televisión se va a toda máquina. En el teatro es más la palabra. Entonces, en el teatro sí se ensaya, en el teatro se desentrañan los textos, en el cine también se ensaya, y en televisión también, ¿no? Pero menos. Porque la televisión suele ser más, más técnica, si te fijas, ¿no? Las historias que se cuentan en televisión, es muy importante la forma, cómo se cuentan, ¿no? En el cine yo creo que se dan más importancia a los guiones y en el teatro lo que cuenta, desde luego, es la protagonista, es la palabra. O sea, entiendo que la manera de enfrentarte al texto es muy diferente si va a ser en el cine, en la televisión y sobre todo en el teatro, ¿no? Para empezar, en el teatro el texto te lo tienes que aprender perfectamente. Televisión y cine supongo que no tanto. Bueno, en televisión yo cuando me aprendo el texto me lo aprendo, por suerte tengo buena memoria, también según para qué, pero siempre me gusta, o sea, no quiero viciar el texto, ¿no? Se suele decir. Después de repetirlo muchas veces, puedes viciarlo. Y a mí me gusta que haya cierto espacio a la libertad, a la sorpresa, a que pasen cosas, ¿no? En el momento de rodar, dejarme llevar por la energía con el otro actor, ¿no? A ver cómo nos encontramos, cómo reaccionamos, lo que necesita el director, el espacio en el que vamos a trabajar. Tú ten en cuenta que los actores no sabemos cómo es el espacio en el que vamos a rodar hasta que llegamos a esa localización el día de rodaje. Entonces, por ejemplo, yo voy a la casa de Julieta, yo hasta que no llego al rodaje no sé cómo es la casa de Julieta. A veces, si tengo suerte, puedo hablar con los de Atrezo y decirles, para mí es muy importante que en la casa yo creo que tenga que haber pues fotos de ella con su hijo, no sé, los colores, ¿no? A mí me gusta saber cómo va a ser el entorno y a veces sí me gusta hablar con la gente del departamento de decoración o de Atrezo y hacerles propuestas, ¿no? O a veces ellos te preguntan, Emma, ¿qué te apetece que pongamos en tu casa? Y eso está muy bien porque es un trabajo en equipo, ¿no? Bueno, y pregunta clásica, ¿estás más cómoda en teatro, en cine, en televisión? Pues para mí el teatro, que hace mucho que no hago teatro y es imprescindible y tengo muchas ganas de volver a hacer teatro, pero el teatro, ten en cuenta que es algo que se hace cada día. Salir al escenario cada día es un ritual muy poderoso, Y tú tienes que estar, para mí, tienes que estar absolutamente convencido de lo que estás haciendo y creer en lo que estás haciendo y estar seguro de lo que estás haciendo para poder defenderlo, porque cada día te vas a enfrentar a un público diferente, en un espacio diferente y te tiene que gustar muchísimo la obra que estás haciendo y haber creído mucho en el director. Yo ahora mismo, que llevo como 4 años sin hacer teatro, tengo ganas de hacer teatro, pero tengo ganas de hacer teatro con un director que sepa que me va a cuidar, que me va a proteger, que me va a cuidar, que va a estar pendiente de mí, porque tengo miedo. Y
y es humano tener miedo y siento inseguridades y no sé si, ¿sabes? Mi cuerpo y mi voz están oxidadas. Es algo que se hace cada día y en el momento en que tú no sales a un escenario, bueno, te cuesta recuperar ese entrenamiento. Y el texto, desde luego, es fundamental. Yo cuando hice Las criadas de Jean Genet con Mario Gas, aquello fue para mí una experiencia determinante. Para mí salir al escenario cada día a decir ese texto de Genet era, o sea, me sentía absolutamente privilegiada de poder decir ese texto, cada día de decir esas palabras, ¿no? Cuando tú haces teatro, el autor del que tú hablas, ¿no? Tú dices sus palabras, las palabras que él escribió, las palabras que él imaginó, se crea un vínculo directo con ese autor, ¿no? Y cada día tienes la oportunidad de representar ese personaje y cada día es diferente y cada día vas a hacerte preguntas sobre que en el escenario te sorprendes y dices, pero fíjate este hombre lo que escribió y por qué esto, ¿no? Por ejemplo, Chekhov es un autor maravilloso para hacer en teatro, porque es infinito y cada día descubres cosas nuevas que plantea Chekhov sobre los seres humanos y las relaciones y los conflictos humanos, ¿no? Yo interpreté en El tío Vania el personaje de Elena y esa también fue una experiencia maravillosa en el teatro. Que tenga miedo a alguien como tú, que empezaste con 14 años. Pero eso da igual. Aparte yo creo que el miedo es según cómo te lo tomes, puede ser incluso sano, ¿no? Puede ser un motor, puede ser un impulso. El miedo es el que, según cómo te lo tomes, puede ser incluso sano, ¿no? Puede ser un motor, puede ser un impulso. El miedo es el que te hace también ponerte las pilas y el que te hace prepararte, estudiar, el vértigo. Tú ten en cuenta que cada vez que yo hago una película, es una película nueva, no la he hecho antes, es un personaje nuevo, es alguien desconocido para mí, no lo he interpretado antes y estamos trabajando con material sensible, estamos interpretando personajes. Para interpretar esos personajes buscamos de la realidad, ¿no? En el mejor de los casos. Entonces, hay personajes que en el momento en que tú ya has leído ese guión y has decidido hacer esa película, esa predisposición y ese deseo de interpretar ese personaje te hace estar receptivo a que cualquier cosa que va a suceder a tu alrededor a partir de ese momento la incorporas a la película, la incorporas al personaje, porque ya sabes, estás ya como en el carril, en la vía del tren, ¿no? Ya estás metida en el proyecto, entonces todo lo que va a aparecer te lleva a eso. Hay cosas que te sirven, cosas que no te sirven, propuestas que le puedes hacer al director. También en cine se trabaja en equipo. Muchas de las propuestas que yo imagino, cuando las hablo con la figurinista del vestuario, cuando las hablo con el director, ellos han pensado lo mismo y estamos de acuerdo, o a lo mejor ellos no han pensado en nada y les ayuda lo que yo les planteo. Estaba pensando que, bueno, no muchas actrices han tenido o tienen la suerte de ser algo así como una musa de uno de los grandes directores de cine españoles. Mas Suárez se convirtió en algo así como la musa de Julio Medem, la actriz icónica y emblemática de Julio Medem. Y bueno, fueron en los años 80, hace ya años, pero ha sido una parte muy, muy importante de tu filmografía. ¿Recuerdas esas películas, Tierra, La ardilla roja, Vacas, con cariño? ¿Te quedan ya muy lejos? Con mucho cariño. ¿Sí? Vacas, por ejemplo, yo ya no me acuerdo de qué año es Vacas, del año 90, ¿no? Por ahí, fíjate, madre mía. Pasa el tiempo. Pues yo, por ejemplo, Vacas, me acuerdo cuando leí aquel guión que me sorprendió muchísimo. Me sorprendió muchísimo porque Julio sí... Julio escribe muy poéticamente también, ¿no?
y te vas imaginando ese universo según vas leyendo te vas imaginando ese universo según vas leyendo también su guión. De repente te habla del ojo de la vaca, tal cual, ¿sabes? Nos metemos en el ojo de la vaca. Y yo decía, pero ¿qué es esto? ¿Qué tío? Pero según lo iba leyendo, lo iba entendiendo también, ¿no? Y me parecía algo tan sorprendente, tan mágico, tan especial. Por otro lado, tan potente, tan crudo, ¿no? Cómo hablaba de la tierra, cómo hablaba de la sangre, cómo hablaba de personajes, de personajes femeninos, ¿no? Alguien muy sensible, con una sensibilidad extraordinaria. Y recuerdo que además cuando leí aquella película, él todavía no había encontrado, estaba buscando financiación, fíjate, era su primera película. Y se creó una relación muy linda. Casi todos nos hemos convertido en profesionales, entre comillas, y seguimos trabajando, pero ahí estaba Carmelo Gómez, estaba Carra Elejalde, estaba Ana Torrent. En el equipo técnico había también el director de campo, o sea, todos se han convertido en profesionales y eso es muy bonito también, porque sí que recuerdo esa época como esa época en que estás empezando, estás lleno de ilusiones, crees en un cine diferente, estás orgulloso de hacer ese cine diferente, ¿no? Bueno, yo ya hago la última, después ya que el público te pregunte lo que quiera. Estamos en una biblioteca, pregunta obligada. ¿Qué te gusta leer? ¿Qué lees? Pues, a ver, yo tengo la suerte de pertenecer a una familia numerosa, somos 5 hermanos, y desde mi adolescencia... mi hermano mayor, que escribe y tenía su habitación llena de libros, ha sido para mí como mi guía literario. Entonces yo, siendo muy pequeña, entraba en la habitación de mi hermano y le decía, José, ¿qué puedo leer? Y entonces pues me daba un libro de Germán Hesse, me daba un libro de Jack London, también se pasaba 3 pueblos y entonces me daba a Hölderlin, me daba los poemas del Duino de Rilke. O sea, yo iba entrando en un territorio interesante. Imagínate con 15 años que te pregunten, ¿y qué estás leyendo? Y yo, pues las elegías del Duino de Rainer Maria Rilke. Entonces, claro, se quedaban como diciendo, ¿a esta niña qué le pasa? Pero eso estuvo muy bien. Y ahora, pues bueno, me gusta mucho Emmanuel Carrère, me he leído casi todos sus libros, he leído también, por ejemplo, una mujer que me encanta es Irene Nemirovsky. ¿Quién más me gusta? Hay un poeta que me gusta muchísimo, Luis García Montero, en poesía. Hay otro que me gusta mucho que es Julio Rodríguez, asturiano, que tiene un librito de poemas que se llama Naranjas cada vez que te levantas, que es precioso. ¿Qué más me gusta? No sé. Hombre, si con 15 años leías a Hölderlin Voy y Rilke... leyendo ahí lo que me va saliendo. Joan Didion, desde que la leí en el año del pensamiento mágico, también me gusta mucho. Alice Munro, bueno. Entonces, Medem ya te pilló trabajo. ¿Alguien quiere montar? Me gusta muchísimo Stefan Zweig, por ejemplo, que no se me olvide. O sea, mi libro de cabecera es Memorias de un europeo. Maravilloso libro, que os recomiendo que lo leáis si no lo habéis leído, porque es un libro maravilloso. Además te habla de música, de literatura, te habla de una época de la historia, te habla de la guerra. Sí. Sí, yo aquí. Hola Emma, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Yo te voy a hacer 2 preguntas. Yo me llamo Javier. Te voy a hacer 2 preguntas. ¿Qué mentalidad mantienes tú a la hora de actuar? En el momento en el que vayas a actuar, ¿Perdona? ¿qué mentalidad tienes tú a la hora de actuar? ¿Qué mentalidad? Sí, ¿qué piensas tú a la hora de actuar?
para hacerlo bien. Y otra cosita, Perdona, es que esta pregunta no la entiendo. es decir, para hacerlo bien. Y otra cosita, Perdona, es que esta pregunta no la entiendo. es decir, ¿Cómo ¿qué qué piensas? pienso yo a la hora de actuar? Cuando están diciendo acción, ¿qué pienso? Sí, es decir, joder, Pues pienso en hacerlo bien. Lo enfrentas con una actitud pues, positiva y voy a hacerlo genial. ¿Cómo enfrentas tú eso? Bueno, yo o- pienso, confía. Confía, ¿no? ¿Y Confía. siempre es así? Pero ¿Siempre bueno, sale esto bien? ha sido a partir de que ya me he hecho un poco mayor, he dicho confía. Sí, Entonces creo que esta es una palabra clave, porque como el miedo siempre lo tenemos, aunque estés muy preparado, siempre tienes miedo. Y entonces dices, Y- confía. También me ayuda mucho respirar. Respirar. Y no ahogarme es imprescindible. Respirar. Entonces, Bien. si tengo mucho miedo, me tomo conciencia de mi respiración, ¿no? Un poco de lo que sucede a mi alrededor y para concentrarme en lo que tengo que hacer, que es mi personaje. Pero tampoco se convierta aquello en una cosa obsesiva, ¿no? Claro. Pero para interpretar hay que estar relajado, hay que jugar, es un juego. Sí. No puedes estar obsesionado, ni tenso, ni presionado, ni tengo que hacerlo bien, porque entonces lo harás fatal. claro. Tienes que divertirte. Eso es fundamental. Y hacerlo Divertirte. como la primera vez, claro. Y otra pregunta, ¿qué crees que es lo que diferencia a un actor principiante más bien que a otra persona que lleva más tiempo, con más experiencia? ¿Cuál crees que es la diferencia? Pues la experiencia. La experiencia, ya, pero a la hora de actuar, es decir, una persona que no ha probado nunca puede hacerlo genial. Claro que En sí. cambio, Por favor. yo me refiero más a la parte de el estatus que tiene ya una persona, es decir, cuando lleva tiempo actuando, pero ¿qué depende de que un actor sea mejor que otro? A ver, ¿Qué influye? mira, yo acabo de hacer una película Sí. en que la protagonista es una chica de 20 años y es su primera película. Y lo ha hecho fantásticamente bien. Yo mi primera película la hice con 14 años. Jamás había pensado en ser actriz. Me cogieron unas pruebas que me llevaron mis padres y mira, aquí estoy. Pues sí. Yo jamás pensé que podría hacer un personaje protagonista. Es más, yo pensaba, los estos del cine están todos locos. ¿Cómo me llaman a mí? No cogen a la del casting que ha hecho más películas. O sea que esto, cuando hablamos de la creación y cuando hablamos ¿sabes? De algo tan intangible como es las emociones y transmitir y expresarse y crear, y hablamos del arte, Cada uno tiene una manera. no puedes en ese sentido... Cada uno tiene una manera. No puedes en ese sentido valorar quién es mejor, quién es peor, ¿no? Porque además somos libres de recibir a los creadores y somos libres de que nos gusten unos u otros, o la forma en que lo hace este o la forma que lo hace otro. Eso es lo maravilloso también del cine, ¿no? Seguramente si nos ponemos a hablar de cine habrá películas que a mí me fascinan y que a lo mejor a ti no te gustan, ¿no? Y son maravillosas todas las películas, ¿no? O a lo mejor a mí me gustan películas que son tremendamente malas y de repente, oye, me han gustado. O sea que esto, ¿qué actor es mejor y qué actor es peor? Da igual, en el fondo da igual. Habrá un público y habrá gente a la que no le guste. Y eso es maravilloso también, no puede gustar a todo el mundo. Lo importante es que a mí me guste lo que yo hago. Tienes razón, tienes razón. Gracias. Yo también soy consciente de que lo que yo hago no es solo para mí, es para los demás. Porque no sirve de nada lo que yo hago si la gente no va a verlo. En ese sentido, ahí está mi compromiso también, de tomarme en serio lo que hago y querer hacerlo lo mejor posible, porque es algo que voy a dar a los demás. Me parece además especialmente mágico que la gente navegue en el cine por las emociones y por los lugares que yo he navegado interpretando a ese personaje, ese vínculo que nos conecta al espectador y al intérprete me parece
que es donde reside la magia también de lo que hacemos y lo que nos conecta, que es la comunicación en definitiva, ¿no? Pues gracias, Emma. Gracias a ti. Hola, ¿qué tal? ¿Con qué, una típica pregunta, ¿con qué director te has sentido más cómoda a la hora de rodar? Pues mira, con el último me he sentido muy cómoda, con Fernando Franco, la verdad. Creo que es un director, ha hecho una película muy bonita que se estrenará no sé cuándo, está ahora en proceso de montaje, se llama La consagración de la primavera, y es un director que además es montador y tenía la película perfectamente clara en su cabeza, sabía lo que quería y ha sido muy, muy fácil trabajar con él. Y aparte de Fernando, pues bueno, hay muchos directores con los que me he sentido muy a gusto, pues con Isaki Lacuesta también me he sentido muy bien, en su momento cuando trabajé con Julio Meden, cuando empezamos a trabajar juntos, también fue como un encuentro, ¿no? Para mí es muy importante en este trabajo, trabajar juntos también fue como un encuentro, ¿no? Para mí es muy importante en este trabajo los encuentros, finalmente, ¿no? Porque es la base también de un proyecto común, ¿no? La gente con la que trabajas. Y además, esos encuentros son tan intensos y tan importantes que aunque luego no vuelvas a verte hasta que pasen 20 años, esos encuentros, ¿sabes? Es como han acariciado territorios íntimos que permanecen, aunque pase mucho tiempo, te vuelves a encontrar con esas personas y es como si hubieses estado hasta ayer con ellos, ¿no? Es como la amistad un poco, ¿no? Cuando te encuentras con compañeros con los que has trabajado bien. Hablo no solamente de actores y actrices, sino también de directores y de gente del equipo técnico. Para mí el equipo técnico es tan importante como el director. O sea, creo sinceramente que en el cine trabajamos en equipo. Es verdad que la historia la escribe el guionista y sin guión no hay nada. Pero ese guionista no puede trabajar solo. Ese director, sin el equipo no hay película. O sea que todos son indispensables. Y me he sentido muy cómoda, pues no sé, por ejemplo, a Pilar Miró la he hecho muchísimo de menos. Muchísimo, porque Pilar fue una mujer muy importante para mí, aparte de haber hecho El perro del hortelano con ella y que fue mi primer Goya y haber aprendido a decir el verso, fue una mujer que por su forma de ser me marcó, ¿no? Una mujer tan íntegra, tan auténtica y con unos valores y unos códigos tan definidos, evidentemente. ¿Con quién más? Por ejemplo, con Jaime Chavarri ha sido delicioso trabajar. Jaime Chavarri también es un hombre, un director magnífico, le gusta mucho trabajar con los actores, tiene mucho sentido del humor y es muy accesible, es muy cercano y te acompaña, te lleva de la mano y está muy bien trabajar con él. También es cierto que las películas, los rodajes, pasa una cosa muy curiosa y es que se mimetizan de la historia que se cuenta. O sea, cuando en una película lo que se cuenta es una tortura psicológica, es muy posible que el rodaje y el ambiente sea extraño, que haya cierta bruma. Los directores son la cabeza de ese rodaje y son de alguna manera también los de ese rodaje y son de alguna manera también los que proyectan esa energía en la que vamos a entrar todos, ¿no? Entonces, cuando tú trabajas con un director amable, con sentido del humor, eso se contagia al equipo y se contagia en el rodaje y suelen ser rodajes balsámicos, en el mejor de los casos, ¿no? Cuando trabajas con un director como Julio Meden, que de repente te dice, pon cara de montaña rusa, y tú dices, misterio, ¿qué me ha querido decir? Pues ese misterio se propaga, ¿no?
ese misterio que acompaña a Julio Medem, que es poético, misterioso y sensible. Es como estar en otro planeta, pero es divertido también acceder a esos planetas, ¿no? A esos planetas humanos. Qué bonito todo lo que cuentas. A esos planetas humanos. Qué bonito todo lo que cuentas. Y lo último, una subpregunta. ¿Alguna película que haya sido como redonda, pero porque de esas películas, o experiencia que hayas dicho redonda, en todo, en el equipo, en lo que ha sacado de ti esa película, en el guión, todo que has dicho, ¡buah! Brutal. Es que yo creo que tengo bastante suerte y tengo muy buenos recuerdos de muchas películas, la verdad. Decirte una... Luego también es verdad que la memoria se transforma con el tiempo y rodajes que han sido a lo mejor problemáticos o conflictivos, en el tiempo, si esa película se ha convertido en un icono, por ejemplo, te estoy hablando así, la primera que me viene es El perro del hortelano. El perro del hortelano fue un rodaje en el que vivimos muchísimos problemas, porque fue un rodaje que se suspendió a las 3 semanas de comenzar, se cortó. Nos quedamos la productora se quedó sin dinero y nos quedamos en Portugal, en el hotel donde estábamos rodando, como rehenes directamente. Confiscaron el vestuario, secuestraron el vestuario, el productor de Portugal, y allí nos quedábamos sin saber qué hacer. Tuvimos que volver a Madrid, buscar productores que nos ayudaran a financiar lo que quedaba de rodaje y con Pilar Miró a la cabeza. Imagínate la soledad de Pilar Miró en aquel momento con una película a medio rodar, ¿no? Como El perro del hortelano. Y sin embargo, el tiempo ha colocado esa película en su lugar, porque se ha convertido en una película que afortunadamente, es que además yo siempre pensé, esta película, o sea, es Lope de Vega, Siglo de Oro, es una película que terminarán poniendo en los colegios. Y efectivamente así ha sido. Ahora es una película que se pone en los institutos. Entonces, ¿con qué me quedo yo de ese rodaje? Con eso, con haber conseguido hacer una película que ahora a veces cuando la pasan en televisión y me pilla así por sorpresa, ¿no? Me quedo como hipnotizada viéndola, diciendo, ostras, qué bonita, ¿no? Porque cuando ha pasado tanto tiempo que yo ya ni siquiera me veo a mí misma. Obviamente que es la condesa de Belflor, que es un personaje, pero ni siquiera me veo a mí la actriz, ¿no? Supongo que me pasa con las películas y me pasa también con las fotografías, ¿no? Es como si hubiera vivido ya muchas vidas en películas y me pasa también con las fotografías, ¿no? Es como si hubiera vivido ya muchas vidas en esta vida y hubiera sido ya muchos personajes, pero no solamente a nivel de películas, sino en mi propia vida, ¿no? En mis historias personales. Estuve aquí, tuve una historia de amor, luego tuve esta, ¿no? Y ahora estoy aquí sentada. Hola Emma, buenas tardes. Quería preguntarte, ¿hay algún personaje, bien de teatro o de cine, que te hubiera encantado interpretar y que no haya sido posible? Que digas, este... Hombre, hay películas que me he quedado con las ganas de hacer, que las han hecho otras, pero no me parece bien decir cuáles son. Pero sí. Ha habido películas que además han sido películas maravillosas, que leyendo el guión he dicho, ¡ay, qué película tan bonita, por favor, qué persona hacer! Porque yo decidí no hacerla, porque en ese momento lo prioritario eran otras cosas personales en mi vida, ¿no? Y sabía que iba a ser un bombazo de película y me la perdí. Pero no está bien decir esto, no, porque la hicieron otras actrices que quedaron muy bien y esas películas las conocéis todos. Pero bueno, son decisiones que se toman, por eso es muy difícil decidir. En este trabajo te la juegas en cada decisión que tomas, porque cuando tú dices no, ya no hay vuelta atrás. Entonces, decir no a un proyecto
Además, con lo que cuesta salir adelante, trabajar y que te salgan proyectos, es muy difícil, y decir no escuece muchísimo, ¿eh? Entonces tienes que tener clarísimo cuando dices no. Cuando lo tienes clarísimo, porque muchas veces no lo puedes hacer. Lo tienes clarísimo porque muchas veces no lo puedes hacer, ¿no? Y además sabes que no hay arrepentimiento posible. Pero duele. Duele porque además, imagínate que a lo mejor el director te ha ofrecido ese personaje y ese proyecto pensando en ti. Y tú vas y le dices que no. ¿Cómo no te va a doler? Pero a veces las circunstancias de la vida pues te impiden hacerlo. A mí me ha pasado eso, ¿por qué? Pues por ejemplo, porque a lo mejor llevo 4 años seguidos trabajando sin parar, empalmando una cosa con otra, y llega un momento en que digo, ya no puedo. ¿Cómo me voy a ir yo ahora a Brasil a hacer esta película? Si yo ya no doy más de sí. No se puede trabajar así, un actor se tiene que nutrir también. Tienes que estar en forma, tienes que estar descansado, tienes que estar en acción, y el impulso y las ganas de dar algo. Si estás vacío no hay nada que dar. Entonces mejor vete para tu casa y rellena el contenido. Quiero decir que... Y a mí me pasó eso hace poco y dije, es que no puedo. Pero bueno, no pasa nada. Luego no te llaman y dices, ¿por qué no? Y luego ves esa película y dices, qué pena que me llamaron para hacerla y dije que no. Pero bueno, no, uno también tiene que saber hasta dónde llega. Bueno, bienvenida a Murcia, bienvenida a la Biblioteca Regional. Para mí ha sido muy emocionante verte en la puerta, precisamente porque he visto muchísimas veces la película del Perro del Hortelano. Yo creo que es una de las grandes películas de la historia del cine español, de las grandes de verdad, del cine español, de las grandes de verdad. La mejor película de Pilar Miró, la que más me gusta de lo que has hecho tú. A lo mejor no es tu mejor película, pero a mí es la que más me gusta. No sé las veces que la he visto. Y es una comedia menor de Lope de Vega, que es el gran poeta, de los 2 o 3 también grandes poetas de nuestra lengua, y es una comedia menor, lo que se llamaba en la época una comedia de privanza. La comedia de privanza eran comedias que se hacía en ese sentido que tiene el privar castellano, de me priva el chocolate. Me gusta muchísimo. Una comedia de privanza es una comedia de esas de mucho gusto. No está hecha para sufrir, para transmitir grandes valores, ni tal, sino para que te guste muchísimo, para que te prive. Y yo creo que conseguisteis algo muy difícil, porque ahora los actores no estáis educados para leer el verso, el público aún menos, estamos educados para escuchar el verso, todavía menos en el cine. No es redonda, está llena de prodigios. Los escenarios, cómo decías el verso en esa película, de verdad que es algo maravilloso. No me canso de verte, la tengo en casa en DVD y no me canso de verte en esa película. ¿Fuisteis conscientes durante el rodaje del prodigio que estabais haciendo allí, o lo habéis ido, como decías hace un momento, lo habéis ido viendo con el tiempo, cómo esa película ha quedado efectivamente como un clásico de nuestro cine? Muchas gracias. Qué bonito todo lo que dices. Pues, bueno, a mí cuando me llamó Pilar Miró para hacer ese personaje, lo primero que sentí fue una gran sorpresa, porque yo nunca había trabajado en verso y no sabía decir el verso. Esto luego se terminó convirtiendo en una ventaja. Se terminó convirtiendo en una ventaja. Aprovecho para dar las gracias a la que fue mi profesora de verso durante el rodaje, la profesora de todos, una maestra maravillosa, que es Alicia Hermida, que murió hace unos meses. Bendita seas, Alicia. Y Alicia fue contratada por Pilar para, a todos los actores, asesorarnos en el verso y crear una unidad.
porque había actores como por ejemplo Fernando Conde y Carmelo Gómez que habían ya trabajado en verso. Y el verso se puede decir de muchas maneras, ¿no? Entonces había que crear una unidad actoral y que todos estuviésemos en esa misma línea diciendo el verso de la misma manera, no que cada uno soltara la entonación como cada uno quisiera. Y eso fue entonación como cada uno quisiera. Y eso fue el trabajo de Alicia Hermida, que lo hizo maravillosamente bien. Mientras nosotros ensayábamos en la parte de abajo de la oficina con Alicia Hermida, Pilar Miró trabajaba arriba con el equipo técnico. Y luego nos fuimos a Portugal, donde estuvimos trabajando. Al mismo tiempo, Pedro Moreno se traía las telas de la India para construir los trajes que llevábamos todos en esa película. Félix Murcia, el director de arte, hizo un espacio escénico, una dirección artística maravillosa. Hubo muchísimo trabajo en esa película. Y cuando a mí finalmente me dijo Pilar que la iba a hacer, bueno, primero, o sea, imagínate, la sorpresa fue magnífica, el agradecimiento inmenso, y yo dije, esta mujer confía en mí más que yo misma. Yo tengo que demostrarle que no se toca. Y descubrí que el verso me llevaba al personaje, no como otras veces, que en prosa la palabra no te lleva al personaje. Es verdad que tú trabajas el guión, ¿no? Pero en el verso el ritmo me daba el movimiento del personaje. Y yo pensé, Pilar Miró es un prodigio. Fíjate cómo se le ha ocurrido hacer una obra en verso, en cine, El perro del hortelano, y rescatar a Lope de Vega. En aquella época se acababa de estrenar Mucho ruido y pocas nueces. Hacía como 2 años, así, ¿no? Y había tenido muchísimo éxito. También es la época del Cyrano de Bergerac. Pero aquí nadie confiaba en que hacer El perro del hortelano iba a ser una obra mayor. Y Pilar Miró estaba convencida. Y a mí me parecía una idea magnífica. Pero yo se lo dije un día, digo, que me parece súper inteligente tu propuesta de querer hacer El perro del hortelano, y se me quedó sorprendida mirando y dice, ¿en serio? Pues que sepas que me está costando muchísimo encontrar producción y encontrar financiación para sacar la película adelante. Nadie quiere hacer una película en verso. Piensan que me voy a meter, eso, un porrazo. Y sin embargo, mira, entonces, bueno, yo creo que más allá de, o sea, hay algo que también es muy importante en este trabajo y es la intuición. Es verdad que te puedes pegar, ¿sabes?, dar contra la pared y decir, no he conseguido nada, nunca se sabe en el cine, pero yo intuía que Pilar estaba haciendo algo, único, algo único siendo el Lope de Vega, imagínate, o sea, la originalidad, ¿no? De rescatar, ¿no? Es que al final las cosas más sencillas son las que más nos conmueven y nos importan, como esta charla hoy aquí hablando de cine y literatura, que antes se lo comentaba a Juanjo, ¿no? Qué fácil es, ¿no?, al final, ¿no?, una charla sobre cine y literatura, que es algo como que está al alcance de todos y sin embargo se convierte en algo extraordinario porque no es habitual hablar sobre cine y literatura. Así que gracias, Juanjo. ¿Hay tiempo? ¿Alguna preguntilla más? ¿Alguien más? Hola, Emma, enhorabuena por tu carrera. Y quería preguntarte sobre la última película de Josefina. ¿Cómo tú preparas esa primera pregunta? Pues tengo otra pregunta. Sí, bueno, en realidad yo hice otra película en la que tuve que trabajar más sobre la cárcel, que es Horas de luz, una película con Alberto San Juan hace años. Y en esa película sí que me metí más a fondo en la historia de las prisiones y fui a la cárcel de Picassent, fui a la cárcel del Dueso, hablé con funcionarios que trabajan en prisiones,
contacté con Juan José García, que entonces estaba preso, y fuimos a verle a la cárcel, porque digamos que el tema era más de prisiones. En Josefina, yo creo que de lo que habla la película, en el caso de mi personaje, es más de la soledad, de cómo, de personajes anónimos, ¿sabes? De gente que lleva su vida a cuestas y que ni siquiera piensan en sus deseos o en sus sueños porque no tienen tiempo de pensar en eso, ¿no? Que la vida pesa más, las responsabilidades pesan más. Y en el caso de mi personaje es una mujer que tiene a un marido enfermo y a un hijo ingresado en prisión, ¿no? Al que va a ver todos los domingos. Y quizá la relación que tiene con el hijo es una relación de incomunicación. Por eso en esa película que habla de la incomunicación y del aislamiento de los personajes, supongo que la guionista y el director deciden meter a este adolescente en la cárcel, ¿no? Para hablar también del tema fundamental del estreno justo hace el año pasado, ¿no? ¿Este año? No me acuerdo. Bueno, hace poco. El año pasado, en octubre del año pasado, sí. Que justo estábamos, bueno, acabábamos de pasar el confinamiento, ¿no? Y es una película que mucha gente también ha entendido, ¿no? Porque habla de la necesidad de un abrazo. Y última pregunta. Que todos hemos sentido eso, ¿no? Sí. El otro día viendo el programa de Jordi Évole, que era los 20 años de Belle Époque. Ah, sí, lo vi. Y quiero preguntarte, me pareció muy interesante una pregunta de, ¿tú harías ahora cosas que te pidieron hace 20 años directores? Se lo preguntaba al reparto femenino, ¿lo harías ahora? ¿Tú crees que a mí ahora me pedirían directores cosas que hice hace 20 años? No, no hace 20 años. Tú hiciste... No, perdona, no formulé bien la pregunta. ¿Directores cosas que hice hace 20 años? No, no hace 20 años. Tú hiciste... No, perdona, no formulé bien la pregunta. Si tú, hace 20 años... No sé cómo formularte. Perdóname, es que le he dado la vuelta a tu pregunta. Totalmente. ¿Me has entendido? Sí, tú me has entendido también, ¿no? Sí. Yo creo que lo hemos entendido todos. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Entonces, por ejemplo, lo de la serie Querido Maestro, ¿no te gustaría que tuviera una temporada nueva este año, no? A mí me encantaría volver a ser Querido Maestro. Sí, que hacía la directora del colegio. Uy, ahora haría una directora fenomenal. Pero bueno, ahora los alumnos serían mucho más mayores. ¿Sabes quién apareció en Querido Maestro? ¿Quién debutó? Juan José Ballesta. ¿Sabéis quién es? El Bola. En Querido Maestro, ¿quién debutó? Juan José Ballesta. ¿Sabéis quién es? El Bola. El Bola era Juan José Ballesta era uno de los niños que aparecían en Querido Maestro. Pero ¿sabes a mí qué me pasa con las series? A mí me pasa una cosa en las series, que llega un momento en que me canso. No lo puedo evitar, es mi carácter. Entonces yo después de, 8 capítulos y ya se me empiezan a atragantar. Porque es que es muy duro hacer televisión. Hacer televisión es muy, muy duro. Y si eres protagonista, olvídate, vas a terminar para el arrastre. O sea, hacer de protagonista en una serie de 8 capítulos son 5 meses de trabajo. 5 meses de trabajo cada día, en todas las secuencias, multiplica, 14 horas cada día. Ay, yo no tengo tanta energía, y mira que tengo energía, pero es agotador. Y luego llegas a tu casa, tienes que atender a la familia, a los hijos, te quedan 5 horas para dormir, que ya te metes en la cama como me tengo que dormir, no me duermo, ¿qué hago? Mañana tengo esta secuencia, Dios mío, ¿qué va a pasar mañana? A ver si hace bueno, que no llueva, por favor, que no llueva, que tenemos que rodar con sol. Me lo sé, no me lo sé, me lo sé, no me lo sé. Mucho estrés.
Y yo, por ejemplo, la última serie que hice, que fue Néboa, para Televisión Española, terminé agotada. También era una serie muy dura, ¿no? Y bueno, ahora se va a estrenar una serie que he hecho para Netflix, en la que hago un personaje que aparece por allí, que está muy bien, se llama Intimidad. Y por ejemplo, si no hubieras elegido la carrera actoral, ¿a qué te habrías dedicado? Pues mira, yo pensaba estudiar filosofía y letras, pensaba estudiar periodismo, o sea, algo relacionado con el conocimiento del ser humano y con las letras, ¿no? O sea, sí que es verdad que mi trabajo me permite investigar en las personas, en lo que somos, en qué hacemos aquí, en este mundo, quiénes somos, a dónde vamos, de dónde venimos. Entonces, bueno, al final mi trabajo para mí es una búsqueda del ser humano, del sentido de nuestras vidas. Gracias.